Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. He compartido con Mara Torres la duda que tenía porque esta es una noche muy especial, muy particular. Es la última previa a la primera final mensual de cara a conseguir el título, algo más que honorífico, de detective de la temporada. Eso quiere decir que el sorteo de esta semana, ahora mismo hay 9 candidatos, seguro que con la primera llamada como mínimo habrá 10. El sorteo de la semana se hace hoy y mañana esa persona, con la pareja que elija, más las otras 3 de las últimas semanas, pues se enfrentarán aquí en un juego en el que será el definitivo para dilucidar qué pareja llega a la final de temporada. Claro que nos gustaría, no es obligatorio que sea así, pero nos gustaría que esas 4 parejas, los finalistas de este mes, empezaran a batirse el cobre con una historia nueva. Para que lleguemos limpios, hoy tenemos que empezar con una historia y lo ideal es que empecemos y acabemos hoy, pero esto es imposible prever. Es más, en más de una ocasión hemos confiado en que iba a ser una de aquellas historias que se iba a eternizar, etcétera, y a la primera de cambio la habéis resuelto y tenemos ejemplos también de lo contrario. Así que, navegando en ese mar de dudas, le estaba confesando esta incertidumbre en la que ahora mismo estaba sumido a Mara Torres. Me dice, bueno, pues déjame las historias entre las que estés dudando y yo escojo esta, a la que, por cierto, es una historia que nos envía un oyente, Arturo Sherpa, nos lo envió el caso a través de detectives@cadenaser.com. Le vamos a poner por título Siesta sorpresa. Sí, con ese, de sorpresa. La siesta también. En homenaje al tema de mañana de El Faro, que es sorpresa. Vale. No, y porque la fiesta, desde luego, tiene sobresalto. Arturo está en su casa, ha terminado de comer, se echa en el sofá del salón un rato, de ahí lo de la siesta, ahora vendrá la sorpresa, y más o menos cuando pasa media hora se despierta con un mal presentimiento. Lo que pasa es que en ese momento de confusión no sabe si ha sido un sueño. Pero se ha dejado la tele puesta y algo que ve en la tele enseguida le saca de dudas. Desde luego está en un gran aprieto y a cada gran aprieto un gran dilema. Porque es que no va a tardar en localizarlo la policía, si es que no se lo quita de en medio antes la mafia. Siesta sorpresa, con ese. Una historia que nos envió Arturo, y Arturo le ha puesto también de nombre, ha bautizado al protagonista así con su nombre. Arturo está en casa, ha terminado de comer, se echa en el sofá del salón un rato, a la media hora se despierta con un mal presentimiento, pero a pesar de la confusión esa de acabar de abrir los ojos, del momento turbio de amanecer en este mundo, pero a la hora de la siesta, se da cuenta enseguida que eso no ha sido un sueño, porque hay algo en la tele que ve que le saca de dudas. Está en un gran aprieto, no tardará en localizarlo la policía, si es que no se lo quita de en medio antes la mafia. Para jugar, ya sabéis, os leemos en Facebook, en Twitter, el teléfono es el 900-100-800, 900-100-800, y lo cierto es que no soy del todo preciso si anuncio que solo vamos a tener un caso, porque hoy es jueves, amanecemos ya en jueves, así que tenemos juzgado de guardia y con nuestro fiscal de cabecera, con Félix Martín, fiscal y jefe de formación de la carrera de fiscales, tenemos que seguir indagando en un caso real, basado en un caso real como era este que habíamos titulado Calle Macondo número 22. Venga, empezamos. Change your heart
change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving, like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. 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 Acabamos de confirmarlo, Everybody's Gonna Learn Sometimes, o algo así parecido, porque no sé qué me ha pasado en la lengua, algo extrañísimo. Bueno, que todo el mundo tiene algo que aprender de The Corgis, está ya aquí en la lista de Spotify, en la lista de Si Amanece Nos Vamos. Tenía dudas también sobre el Estate Addosso de ayer de Giovanotti, correcto, y el California's Dreaming, todas están. Incluso esta Everybody's Got to Learn Sometimes, ¿eh? Tu Mr. Luceño, no. Tu Mr. Medina, yes. Perfecto, Eduardo. ¿No sabéis de qué va esto del no os perdáis la segunda hora? Porque hay un personaje, ayer ya celebrábamos su aparición. Digo, celebrar porque estas cosas, uno se ríe por no llorar. Porque la picaresca española es una forma hoy en día generosa de hablar de aquellos jetas que se aprovechan, y el caso de Luceño Medina con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid. Bueno, ahora está sacando a la luz, en la investigación están saliendo a la luz algunas cosas que son propias de Mortadelo y Filemón. Así que en la segunda parte, como tenemos la posibilidad de mirarlo desde esa perspectiva, vamos a hacerlo, vamos a indagar en quién es realmente Luceño, quién es el personaje este misterioso propio de, ya digo, de una billeta de Ibáñez de San Chinchón. Así suena, el personaje malayo del que se supone, se sospecha que a lo mejor no es ni personaje, ni malayo, ni nada, y que está detrás el tal Luceño o alguien muy español, porque responde con esas frases del inglés de traducción directa, del From Lost to the River, más o menos. Bueno, a ver, a lo nuestro, Eduardo de Madrid. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, cuéntame. Por cierto, bueno, tienes un número y contigo ya son 10 los candidatos para el sorteo de hoy. Ayer cerramos con un Eduardo de Pamplona, que fue quien acertó la historia del crimen en el Cortijo, el crimen del señorito el crimen de la hoz, y tú empiezas a enfrentarte aquí en blanco con esta, de la siesta sorpresa. Así que, bueno, muy bien. Cuando quieras. No creo que
voy a disparar, pero por ir acotando, Bueno, porque alguien tiene que empezar. claro. Entonces, bueno, te voy a preguntar, ¿ha cometido algún crimen? ¿Ha cometido algún crimen? ¿Crimen te refieres? ¿Asesinato? Asesinato, vale, porque quiero decir, un acto criminal va más allá de un asesinato, un homicidio. Por lo tanto, un asesinato no ha cometido. ¿Algún delito? Algún delito, sí, porque dice, no tardará en localizarlo la policía y si no, es posible que se lo quite antes de en medio la mafia. Vale, pues te voy a hacer la otra pregunta. ¿Él pertenece a ese grupo de la mafia? No tiene por qué. Bueno, imagínate que la mafia, cuando se entera de aquello que ha creído ver Arturo, que no sabe muy bien si es parte del sueño, ha estado en duermevela, si es parte de la siesta, la tele se lo confirma, que dice, no, es que esto estaba yo mezclando, como nos pasa a todos, sueño con realidad, y esto es realidad, lo ve en la tele, y a lo mejor lo que descubre la mafia es que él ha pertenecido a ellos, les ha traicionado de alguna forma. Bueno, la mafia se puede sentir traicionada, porque le haga competencia desleal o porque les haya dejado en la estacada, haya sido desleal con ellos, pero bueno, eso sería un matiz. Vale, pues te voy a lanzar la última. Venga. ¿Puede ser que tuviera que ver con un caso de tráfico de drogas? Tráfico de drogas es lo más... Hombre, igual que te dije que lo del crimen llevado al asesinato no, tráfico tiene que ver con drogas. Tiene que ver con drogas, vale, pues venga, ahí lo dejo. Muy bien, Algo hemos cortado. y lo dejas en alto, Eduardo. Mucha suerte, muchas gracias. Venga, gracias a ti, Hasta Roberto. luego, adiós, buenas noches. 900, 100, 800, vamos ahora a Tenerife. Hola, Antonio. Hola, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Bien, aquí, de relax. De relax, muy bien. Oye, Eduardo dice, voy a disparar por disparar, tú ya tienes algún dato más, esta historia de la siesta sorpresa, no sé si venías ya, te habías hecho una proyección, una composición del lugar, más o menos, que encaja lo que hemos averiguado ahora con Eduardo, o improvisamos. Bueno, yo voy a ver lo que más o menos tenía pensado. Él ha sido partícipe de un intercambio de drogas. Un intercambio de droga. La droga está de por medio. La droga desde luego está muy presente en esta historia, pero no es tan concreto como que él haya sido partícipe o haya intervenido en un intercambio de drogas y concreto, no. Lo que ve en la tele es que han localizado un vehículo donde se encuentra droga y pertenece al susodicho. No. ¿No? No. Pues, Arturo está en su casa, ha terminado de comer, se echa en el sofá del salón un rato, es una siesta de sofá esta, a la media hora se despierta turbio, pero con un mal presentimiento. No sé, ¿tienes la radio puesta por ahí, Antonio, o es el rebote del teléfono mismo el que hace que nos escuchemos nosotros? Lo digo porque el rebote a veces todavía puede ser llevadero, pero hay un momento en el que el rebote se cuela tanto por el teléfono que sonará... La tenía, pero bajita, pero vale, mejor, mucho mejor ahora. Bueno, decía que algo ve en la tele que lo saca de dudas. Está en un gran aprieto, no tarda en localizarlo la policía si es que no se lo quita antes de en medio la mafia. Oh, vale. ¿Él tiene la droga en casa? No. Pues lo dejo ahí. Bueno, muy bien. Antonio, gracias por intentarlo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego, adiós, buenas noches. En Twitter dice Richie, no será todo un sueño, parte de la pesadilla. No, esto es lo que él creía, que había sido eso, un mal sueño, una pesadilla, pero parece que hay un plano en el que se confunden realidad con imágenes oníricas. Y él piensa, pues, una pesadilla, qué mal lo he pasado, ojalá sea una pesadilla, pero no. Cuando acaba despertando se ve que es real. Hay droga de por medio, él no tiene droga en su casa. 900, 100, 800, juego de los detectives y amanece, nos vamos en la cadena SER antes de abrir el juzgado de guardia y adentrarnos en aquel caso
que basado en un hecho real, después había estado plagado, tocado de la literatura necesaria para que no se den por aludidos para que no se den por concernidos los protagonistas del caso, ¿verdad? Y que tanto es así, con tanta literatura, la mínima, la imprescindible, había sido tocada que le hemos puesto de título Macondo 22, allí en el piso del cuarto C de esa calle, en Barcelona. Ahora vamos a recordar con nuestro fiscal lo que ocurrió y cómo se organizó la investigación y qué supimos de los primeros pasos que se dan en la investigación la semana pasada y a ver hasta dónde llegamos hoy. Pero antes, Domingo desde Salamanca. Hola, Domingo. Hola, buenas noches. Buenas, cuéntame. Pues vamos a ver, yo creo que ha robado la droga. ¿Puede ser? Que él ha robado la droga y por eso estaría enfadadísima la mafia. Porque la droga se la ha quitado, se la ha robado a alguien que protege la mafia o a la mafia. Exacto. Ya. No, él no ha drogado, no ha drogado, quiero decir, no ha robado la droga a la mafia, no. No ha robado la droga. No. Pues entonces se me acaba la teoría que tenía. Vaya, y en la tele entonces, ¿cómo podría enterarse de que la mafia está al corriente de eso? Sí, yo pensaba que la tenía puesta a la venta y que habían cogido a alguno de los que la estaba vendiendo. Ya. Esa era la idea que tenía. Vale. Mira, esta podría ser otra pregunta. Es decir, independientemente de que él le hubiera o no robado droga con la que comercializa o con la que hace negocio Arturo, ¿está implicada en alguna noticia que hable de venta de droga? Te digo que no. 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 Entonces es un poco difícil. Bueno, a ver, sí, eres el tercer detective, Domingo. Bueno, Richie continúa también actuando como investigador en Twitter. Dice, ¿él es policía de incógnito? También digo que no a esa pregunta. No, bueno, dejaremos pasar. Muy bien, Domingo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, adiós, buenas noches. Y Fran de Valladolid, 900-100-800. Hola, Fran. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí, echando la semana, tranquilamente. Echando la semana, tranquilamente, con nuestras investigaciones y nuestras cosas. ¿A ti se te ha ocurrido algo que se salga un poquito del carril de lo que ahora mismo hay droga de por medio, la siesta, Arturo, la amenaza de que la policía puede llegar en cualquier momento y si no, a lo mejor va a por él la mafia? ¿Qué te sugiere todo eso? Habíamos dicho que no era parte de la mafia, pero ¿la mafia le paga? La mafia... No, la mafia no. La mafia no le paga. Vale. Entonces yo creo, mira, voy a hacer una cosa. Yo creo que la historia sería igualmente creíble si quitamos a la mafia de por medio. Esto de la mafia en realidad nos llevaba porque ¿qué puede estar bajo los intereses y el paraguas de la mafia, de sus negocios? Podría estar la droga, y era para que saliera aquí la droga. La droga ya ha salido. Si quitamos a la mafia ahora como actor del juego, yo creo que se entiende igual la historia, porque igual perdemos tiempo si nos liamos mucho en ver qué relación él tiene o ha tenido con la mafia. Hay droga y puede llegar en cualquier momento la policía a localizarlo. Vale, ¿él ha cometido un error por el cual han descubierto la droga que él tenía? Si tú me haces la pregunta solo con la segunda parte, es decir, ¿han descubierto su droga? Yo te digo que sí. Quitaría de la ecuación lo del error, porque atribuirle un error a él por lo que dice, cuenta o ve en la tele sería a lo mejor cargarlo demasiado de responsabilidad. Pero sí han descubierto la droga de Arturo. Vale. Bueno. ¿El trabajo de Arturo es importante para la resolución de la historia? No, carece de importancia. Pues no se me ocurre nada más, la verdad. Bueno, pues estaba muy bien planteado también. Fran, muchísimas gracias. Suerte. Venga, un abrazo. buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos a intentarlo en Vigo. Hola, Miguel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú qué haces?
Pues estoy aquí también de transportista. Ahí de transportista, ¿no? Que como te oía, Sí, cuando os oigo que se nota, pero ¿estás ahora mismo conduciendo en carretera, Miguel? ¿O estás parado? No, estoy parado. Estoy parado para coger mercancía y llevarla. Muy bien, perfecto, porque si no digo, oye, qué cabina más silenciosa esta que circular tan tranquilo y tan silencioso tienes en ese camión eléctrico tenía que ser, porque si no, no había manera. Así que estás esperando entonces que se cargue. Sí, para cargar y luego marchar. Muy bien, Miguel. Venga, pues a ver si nos vamos entonces con una alegría, a ver si descubrimos o avanzamos algo que pudiera ser fundamental en esta historia. ¿Tú qué preguntas? ¿Qué dudas tienes? A ver, yo pregunto a ver si puede ser que él saliera, el Arturo, a la noche y estuviera en un local y hubiera como que estuviera con gente relacionada con la droga, claro. Ya. Si tú me dices que el miedo, el temor que puede tener Arturo con lo que ve en la tele tiene que ver con algo que hizo la noche anterior, te digo que no. No. Claro, porque yo iba más porque estuviera metido, que hubiera como una redada de policía y él lo viera después en la televisión. Ya. Y se viera pues envuelto en la redada y claro, mira, con la mafia esa es otra pregunta. Y mira que yo soy partidario de hacer preguntas así muy precisas, porque esto nos pueden dar fotografías también exactas de por dónde tirar. Si tú me dices, oye, lo que ve en la televisión es, entre otras cosas, a él se ve en la televisión, te digo que no. No. Claro. Pues yo iba más por ahí porque... Claro. Pues mira, no se ve, de tus preguntas también hemos sacado buenas pistas, no se ve a él en la televisión y no es por algo que Arturo hiciera la noche anterior. Bueno, pues entonces, nada, por lo menos ya dejarlo para el próximo un poco mejor. Muy bien, seguro que sí, Miguel, que se dé bien. ¿A qué hora sales más o menos ya con la carga? A las 6. Salgo ahora a las 5 menos cuarto y acabo a las 6. Vale, perfecto. Oye, que se dé bien la madrugada, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos. Vale, gracias. Hasta luego, buenas noches. Manuel está en Valladolid. Hola, Manuel. Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, aquí descansando un poco en el almuerzo. El almuerzo, que esto era una de las preguntas que nos hacemos año tras año. Volvió otra vez, cuando volvimos el año pasado con lo del Se Amanece, otra vez surgió la duda de, oye, ¿sabes lo que es un almuerzo, un desayuno, que si la merienda? Pero a esta hora de la noche, cuando uno hace el alto para comer, por ejemplo, lo que está haciendo ahora, compaginándolo con el trabajo, con la habilidad de su trabajo, Borja González, o lo que llamamos en su momento el instante Ripoll, el momento Ripoll, esto tú le llamas almuerzo también a esta hora. Sí, le llamo almuerzo. Vale, perfecto. ¿Y en qué consiste? Por la mitad de la jornada siempre es almuerzo, da igual que por la mañana o por la tarde. Me parece muy bien esa teoría. Oye, ¿y tú por qué optas? ¿Dulce, salado, pedazo bocadillo, un croissant? ¿Qué haces? Salado pero ligero, un sándwich. Salado ligero, un sándwich, muy bien. Ese es un sándwich. Ese es el tentempié almuerzo de Manuel. Oye, hay que ver cuántos detectives tenemos por ahí por Pucela, en Valladolid. Qué maravilla. Bueno, ¿y tú qué has pensado, Manuel? Pues es que me ha venido a la cabeza cuando ha dicho antes Fran lo de la televisión y demás, pues me ha venido que creo pues una anécdota que sucedió en la Vuelta a España hace creo que 2 años o así. En la Vuelta a España. O sea, siesta, hora de retransmisión de la Vuelta, lo que están retransmitiendo es la Vuelta Ciclista. Y creo que lo que enfoca en la tele, pues enfoca en su vivienda o su patio, en el cual pues tiene la droga. Esto encajaría, vamos a quitar de el patio, porque esto a lo mejor es el hecho real en el que Arturo Sherpa, que así firma el oyente, ha basado la historia. Pero como hemos dicho que la droga no la tenía en su casa, imagínate que la tiene en un lugar recóndito, perdido, por ahí en el monte, en una nave, en un invernadero, pero que pasa el helicóptero de la Vuelta sobrevolando. Capta una imagen de la gran plantación que tiene Arturo, plantación de marihuana, por ejemplo. Manuel, ¿encajaría esto? Encaja, ¿no? A mí me encajaría. Te encajaría. Hombre, si te encaja a ti, yo ahora tampoco te voy a quitar ni la ilusión ni nada de eso. Sobre todo porque es esta la historia. Oye, ¿qué tino ha tenido Mara Torres al escoger esta historia para que se solucione hoy? La siesta sorpresa ya resuelta por Manuel de Valladolid, que, por cierto, tienes un número para
para el sorteo que vamos a realizar en este momento, enseguida. Pues muchísimas gracias y mira, me ha hecho una ilusión enorme, porque he llamado alguna que otra vez y no ha habido suerte. Y mira, la primera vez. Pues mira, a la primera hemos sabido lo que meriendas, almuerzas a esta hora, a mitad de jornada, nos hemos saludado y nos llevamos un número, a ver si tenemos suerte y estamos en la final de mañana. Emanuel, muchas gracias. De acuerdo, pues encantado, ¿eh? Igualmente. Y un placer. Hasta luego. Venga. Adiós, Hasta adiós, luego. adiós, buenas noches. A ver, ahora mismo hay 12 candidatos, 11 candidatos. Habíamos empezado con 9, hay 11 candidatos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los 2 minutos estos preceptivos y enseguida volvemos y resolvemos lo del sorteo para conocer quién entrará en la final mensual mañana de cara a conseguir el título del detective de la temporada. Aquí en la cadena SER 4 y 32, 3 y 32 en Canarias. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal, amigo? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás tú, Roberto? Muy bien, encantado de saludarte. Enseguida abrimos nuestro juzgado de guardia, pero es que antes tengo un trámite administrativo aquí que cumplimentar y qué mejor que un fiscal para considerar que es la voz inocente que elige al azar un número que después va a tener sus consecuencias, porque el número que me digas entre el 1 y el 11 va a señalar, está repartido a voleo entre todos aquellos que se ganaron la opción de estar aquí en la final para mañana, en el juego de los detectives. Así que, Félix, sé que te pongo un compromiso, pero es una tontería. Un número del 1 al 11, el que más rabia te dé. Pues voy a coger el número que siempre he considerado el número de la suerte para mí, que es el número 3. El número 3. Dar suerte a alguien, ¿sí? El número 3, mira, Alejandra García hizo la primera pregunta ayer sobre el caso. Hizo una pregunta, más que pregunta, esbozó una teoría que estaba muy bien fundamentada. El caso que tuvimos ayer del crimen del señorito, el crimen de la hoz. Alejandra fue la primera, nada más escucharlo en el programa de antes de Mara Torres, en El Faro. En Twitter propuso una teoría que no fue la que acertó, pero fue tan buena y fue la primera que con unos reflejos impresionantes. Y mira, eso le ha hecho conseguir un número, a la vez le ha hecho que la voz totalmente inocente, la mano inocente de Félix Martín, escogiera que Alejandra García pueda tener la posibilidad de jugar mañana con nosotros aquí en la final. Ahora sí, abramos el juzgado de guardia. Segundo capítulo de este caso, calle Macondo 22. Vamos a colocar, bueno, en la web y en las redes sociales el plano del lugar de los hechos. Que es que hoy, esta semana, Félix Martín se lo ha trabajado, pero además también como delineante, como diseñador. Con este tipo de planos también jugáis. Quiero decir, jugáis. Que no se entienda con ninguna connotación peyorativa, Félix. Quiero decir que este tipo de planos, por ejemplo, como el que nos has enviado, ¿también os lo hacéis a la hora de estar sobre el caso investigando? La policía científica hace unos planos mucho mejor que el que yo he podido entregarte, que es como muy básico. Y fíjate, Roberto, que ese plano, por ejemplo, en los jurados, constantemente se lo estamos exhibiendo al jurado para que el jurado se pueda situar. Situar las pruebas, situar las víctimas, y cobra una importancia muy grande para que todo el mundo nos podamos situar en relación a los hechos. A ver, para aquellos que ahora mismo, claro, esto es la radio, no es que sea muy radiofónico, pero os escribo habitación 1, habitación 2, allí en principio están como al final del pasillo, vacías. El salón, antes de llegar a las habitaciones, ahí hay un cuerpo que está identificado como Góngora. Recordaréis que las dos víctimas son Góngora y Quevedo, y si no, ahora relatamos otra vez la película de los hechos. En el salón está Góngora, hay un cuchillo de un color, y en el pasillo, antes de acceder a ese salón, está Quevedo y otro cuchillo de otro color, para identificarlos. Bueno, 27 del 9 de 2020, Miguel, un vecino de la calle Macondo número 22 de Barcelona, llama a las 11:09 porque dice haber escuchado ruido de una pelea de varios hombres en el cuarto C. A los pocos minutos escucha bajar corriendo a un hombre. Abre la puerta y lo ve de espaldas. Ve cómo deja un reguero de sangre por las escaleras del edificio. Esto a las 11:09. 11:24 llama a emergencias Lope. Lope manifiesta que está herido por arma blanca en la espalda y en las manos, que hace una media hora aproximadamente estaba junto a su amigo Quevedo en el interior de la vivienda Sita en calle Macondo número 22, que es el domicilio de una tercera persona, Góngora.
Bueno, Quevedo y él esa mañana habían decidido ir a visitarlo, a Góngora, y una vez en la casa, Quevedo y Góngora, dice Lope, que se han empezado a pelear. Al poco cada uno de ellos ha sacado un cuchillo para intentar herir, acuchillar al otro. Él, según cuenta, Lope, se ha intentado poner en medio y ha recibido cortes involuntarios por parte de los dos, en la mano y en la espalda. Así que por eso ha decidido huir del piso. Se pone a llorar y dice que teme lo que le haya podido pasar a Quevedo y Góngora, lo que haya podido pasar entre ellos. Decide desplazarse entonces una patrulla de los Mossos d'Esquadra al cuarto C del número 22 de la calle Macondo, y al llegar a la puerta ven que está entreabierta. Y en el pasillo ven a ese hombre desplomado en el suelo, toman sus constantes vitales y observan que está muerto. Al fondo yace el cuerpo de un segundo hombre. Entran con muchísimo cuidado de no tocar nada, de no contaminar la escena, y comprueban que tampoco vive. Por eso deciden preservar la zona del crimen y llamar a sus compañeros de homicidios para que se hagan cargo del caso. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? ¿Realmente se han peleado hasta la muerte Góngora y Quevedo? ¿Eso es creíble? ¿Tiene algo que ver Lope? ¿Por qué llama a Lope? ¿Hay que detener a Lope? Esto es lo que sabíamos de partida. ¿Y qué averiguamos la semana pasada, Félix? ¿Hasta dónde llegamos? Pues la semana pasada lo que hicimos es, si lo recuerdan los oyentes, hicimos dos cosas. Vimos lo que era la llegada de homicidios a calle Macondo 22, cómo preservaron la zona del crimen, y vimos también el levantamiento del cadáver, en el que participaron el juez, el fiscal, el médico forense, con la ayuda de la policía científica. Esto fue lo que vimos, ¿vale? Y este es nuestro punto de partida, si te parece, Roberto, en el día de hoy. Vale, porque no tenemos testigos de los hechos. No hay testigos, no hay testigos de los hechos. Tenemos un escenario del crimen. A esto lo llamamos técnicamente escenario del crimen. Efectivamente. Escenario del crimen, que por lo tanto ha llegado la policía con mucho cuidado. Ahí no debe haber entrado nadie más. Lo de preservar la escena, aparentemente, por lo tanto, el escenario no está manipulado. Vamos por partes. El levantamiento del cadáver no forma parte de la autopsia que se realiza posteriormente, ¿no? No tiene nada que ver. Es una muy buena pregunta. Y sí, forma parte de la autopsia, pero digamos que la autopsia tiene varias fases, y la primera fase de esa autopsia es el levantamiento del cadáver. Sería la primera parte de esa autopsia. ¿Qué función cumple, Roberto, el levantamiento del cadáver? Que el médico forense, el juez, el fiscal puedan hacerse un retrato, una composición del lugar, de dónde está en el cadáver, en qué lugar y en qué circunstancias, ¿vale? Entonces, toman unos primeros datos, pero obviamente, como muy bien tú indicas en tu pregunta, el médico forense va a necesitar estar en dependencias habilitadas para poder lavar las heridas del cadáver, examinarlas, tomar fotografías, y eso será en una segunda parte lo que se va a hacer ya en el lugar, en el Instituto Anatómico Forense, que es donde normalmente se hacen las autopsias propiamente dichas. Vale. Pero fíjate además, Roberto, otro dato importante. Muy probablemente cuando se hace propiamente la autopsia tampoco va a poder llegar a conclusiones, porque va a necesitar el médico forense remitir, por ejemplo, las vísceras, algún laboratorio para que se examinen, por ejemplo, va a tomar muestras de sangre para ver si tiene consumo de fármacos o consumo de alcohol o drogas, y por tanto después los laboratorios van a remitir informes al médico forense para que, junto con la información que tiene en el levantamiento del cadáver, junto con la información que ha obtenido en la autopsia y junto a lo que le han remitido los informes de las distintas pruebas, va a poder llegar a conclusiones, ya os lo adelanto, muy importantes, pero que hoy no las vamos a ver. Las veremos en otro momento. Bueno, ya estás poniendo anzuelos. No sé si eres fiscal o eres creativo de Netflix. Pero bueno, Félix, entonces, a ver, a mí me van surgiendo dudas también, perdona si te voy interrumpiendo. El médico forense que está allí en la escena del crimen, que va al levantamiento del cadáver, ¿es el mismo que después realiza la autopsia? Puede ser el mismo o puede que no, porque como todo se documenta, todo se va a documentar bien, se van a tomar fotografías, puede que sí, puede que no, y además las autopsias en los asesinatos van a estar hechas por más de un forense, van a tener que estar hechas al menos por dos. Entonces,
¿qué puede suceder? Puede suceder que en una muerte violenta, complicada, pueden intervenir muchísimos profesionales médicos, porque podremos que nos encontremos ante el médico forense que hace el levantamiento, los médicos forenses que practican la autopsia y los numerosos especialistas médicos que pueden complementar con informes lo que ha pasado en la autopsia. Por tanto, pueden ser muchos al final los que tengan que intervenir. Claro, aunque toda esa información se unifique y después se transmita al juez, al fiscal. El fiscal sí que el fiscal también está presente en ese proceso del levantamiento del cadáver. El fiscal está presente en el momento del levantamiento del cadáver. Para nosotros, además, os quiero presentar que nuestro fiscal tiene un nombre y os le quiero presentar que se llama Roberto Sánchez. Anda. El fiscal que tenemos en este caso. No me metas en líos aquí ahora. Bueno, venga, va. Y yo además, por ti lo que sea, vamos. Tú piensas que es un fiscal que acaba de empezar. Totalmente. Que está asustado porque, claro, como tú has dicho, no tenemos testigo de los hechos, pero sí tenemos un escenario del crimen. Y este fiscal es interesante para Roberto Sánchez, acudir al levantamiento, porque así también se hace un retrato y un contexto de lo que ha pasado, un primer contexto de lo que ha pasado. Ya, yo creo que la semana pasada o en uno de los primeros capítulos era una de las dudas que tenía, igual que el juez instructor no es el mismo que después preside la sala, el juicio, etcétera. El fiscal sí, que nos dijiste que en ocasiones es el mismo que lleva la investigación que el fiscal de sala. No siempre tiene que ser así. Quiero decir que a lo mejor el mismo fiscal, por mucho interés que tenga, no puede ir al levantamiento del cadáver o ya una vez que ha ido o le tiene que suplirle otro compañero y después le transmite la información, o cómo funciona eso. Son necesidades del servicio. Nosotros lo que tienen que pensar las personas que nos están escuchando es que en principio lo ideal es que el mismo fiscal que va al levantamiento del cadáver pueda hacer todo el seguimiento del caso, pero muchas veces por razones X pensemos, imagínate que esto ha pasado en un lugar a las X de la mañana, que el fiscal que está de guardia en ese sitio es uno, que esta es la persona que va a la guardia y al levantamiento del cadáver y no es el fiscal que le va a corresponder el asunto. Pero como todo, lo bueno del Ministerio Fiscal, una de las muchas cosas buenas, es que todo lo dejamos por escrito, nos tenemos que comunicar entre nosotros, vamos hablando constantemente, por lo tanto nos vamos informando y entonces un fiscal puede ser los ojos y los oídos de otro fiscal y así sucesivamente. Muy bien. Vale. Vamos a la inspección ocular, entonces, ¿ya? Efectivamente. Vale. ¿Cómo se hace? ¿Quién la hace? ¿Qué se busca? Incluso vamos a ir más allá. ¿Qué se obtuvo en este caso de la inspección ocular, Félix? Aquí, como tú muy bien has explicado, tenemos una mala suerte, que es que no hay testigos, y una buena suerte, que tenemos un escenario del crimen aparentemente no manipulado. ¿Por qué digo todo esto? Porque obviamente, Roberto, no es lo mismo un escenario del crimen en la vía pública, donde pasan coches, animales, personas, hasta que la policía llega, que un escenario del crimen en una casa donde no hay aparentemente no hay nadie más. Y esto es una suerte muy grande que nos va a facilitar a reconstruir la verdad. Como ya dijimos el primer día de estos hechos, aquí nos encontramos ante una gran peculiaridad. Nos encontramos que hay manchas de sangre en las paredes, en el suelo, en las pisadas, es decir, se han obtenido huellas de pisadas también en relación a las manchas de sangre. Nos encontramos que hay dos víctimas que se van a poder examinar sus heridas, se van a poder examinar su ropa, a ver si tiene agujereado por arma blanca, por ejemplo. Nos encontramos además huellas, se pueden buscar huellas en una casa porque es un espacio cerrado, y nos encontramos, que es donde nos vamos a detener dentro de unos minutos, con el ADN. Vamos a intentar explicar qué es eso que sale tanto en las películas, qué es eso del ADN. Vale, porque yo ahí sí que quiero incidir, a ver si tenemos una idea bastante peliculera o bastante quizá pervertida por la literatura y la crónica negra sobre qué es lo que se puede conseguir o qué es lo que no se puede conseguir con el ADN. Igual que esto de las manchas de sangre, que imagino que los expertos, aquellos que nos dijiste que era policía de homicidios especializada, etcétera, toma con mucha minuciosidad para ver cómo se ha salpicado, desde qué lugares, en qué dirección, con qué ángulo cae la sangre que haya esparcida por el suelo, por las paredes, ¿no? No os podéis imaginar, es
alucinante, si me permites la expresión, verles trabajar y verles el rigor con lo que lo hacen. Los agentes de la policía científica que hacen esto, aparte de formación de policía, tienen formación científica. Físicos, ¿no? Prácticamente. Físicos, son físicos, sí. Químicos, o sea, es impresionante. Es impresionante de verles trabajar y verles su minuciosidad. Y además, me gustaría, Roberto, precisar varias cosas para que los oyentes se puedan poner en contexto de la inspección ocular. Fíjate, Roberto, que la inspección ocular tiene 3 ámbitos. Un ámbito es el cuerpo del delito, que en este caso es doble, Quevedo y Góngora. Ahí sería una parte de la inspección ocular. Otra se centra en los instrumentos del delito. Aquí Roberto Sánchez, el fiscal, considera que en principio hay dos instrumentos del delito. Parece ser los 2 cuchillos. Claro. El cuchillo marrón que se ha encontrado cerca del cuerpo de Quevedo en la entrada de la casa, y el cuchillo negro que se puede ver en el croquis que está cerca del cuerpo de Góngora en el salón. Dices, luego, ¿sí? Te curas en salud, que parece ser, porque aquí de momento en el punto en el que estamos no hay que dar nada por concluido, porque a saber si alguien también le ha golpeado, pues yo qué sé, con un cenicero o con el pico de una ventana, o ha habido otro cuchillo pero que se ha llevado otra persona, ¿no? En lugar de... Muy bien, es que Roberto Sánchez vas a ser un gran fiscal. Yo tengo tengo aquí un guión estupendo. Y sabes otra cosa muy importante, nunca podemos dejar de pensar que haya podido ser simulada una parte del escenario del crimen. Claro. Para despistar a los investigadores. Por tanto, nunca se puede dar nada por sentado. Claro. Y siempre tenemos que partir del principio de desconfianza y del principio de tenemos que averiguar la verdad, y puede haber pruebas que se hayan dejado manipuladas. Esto puede pasar, y pasa en muchas ocasiones. Era aquello que nos llevaba ya a primera vista a desconfiar de la llamada que hace Lope de forma tan precipitada, pocos minutos después de que una persona ya hubiera llamado diciendo que ha visto salir a una persona sangrando, etcétera, quizá porque parecía que encajaba que esa persona era Lope y que él había visto como alguien había observado su vida y parece que estaba llamando como para curarse en salud, ¿no? Y eso es lo que hace sospechar ya de ese testimonio, del único que se tiene. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que intentar hacer el fiscal y la policía? Tiene que comparar las pruebas con las versiones que se han dado. Y si las pruebas objetivas, una vez que tú llegas a la conclusión de que realmente es una prueba, desmienten alguna de la versión dada por un testigo, por un sospechoso, etcétera, es entonces cuando puedes afirmar con rigor, porque siempre lo que tenemos que actuar es con rigor, pues tal testigo miente, este acusado está mintiendo. Vamos al ADN, que decías, hoy nos vamos a centrar en esto del ADN, a ver mitos, realidades, exactitudes sobre el ADN. ¿El ADN está en tantos sitios y da tanta información como nos dice la ficción? Vamos a partir, permíteme que solamente voy a decir un concepto muy técnico. ADN significa ácido desoxirribonucleico, me ha salido la palabra. Bien. Estas son moléculas que contienen información de todas las células del cuerpo humano. Y el primer dato que es muy, muy, muy importante que la gente sepa, es que, salvo los gemelos idénticos, el ADN de cada ser humano en el mundo es diferente, es distinto. Eso es lo que hace que pueda utilizarse como prueba para ayudar a condenar a un sospechoso o bien para determinar que un sospechoso es inocente. Y ¿vale? Esto ha cambiado la historia de la criminología totalmente y esto es de antes de ayer, quiero decir, relativamente en la historia de la investigación, esto es de los 80 más o menos. Desde los 80, vale. Efectivamente, desde los 80. Entonces, Roberto, cuando tú tocas un objeto, podemos dejar o podemos no dejar huellas. Eso es una cosa que hablaremos otro día. Vale. Pero sí vamos a dejar un rastro de ADN. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tasa de... Fíjate que es que me llamó mucho la atención cuando lo estudié. Una tasa de descamación media de 700 células por segundo. Estamos perdiendo 700 células por segundo. Y esto es lo que cuando tú coges un objeto con la mano, imagínate si dejas 700 células al segundo, imagínate si no vas a poder dejar algún rastro en algún momento. O sea que es muy probable que nada más haber entrado en contacto levemente con un objeto sin guantes, pues ya estemos dejando ahí, o que haya caído algo de un vello, un pelo, cualquiera de esas células, si hemos estado próximos o hemos tocado el objeto, ya estamos dejando ahí una huella, desde luego, que nos identifica a nosotros, porque solo hay un ADN como el nuestro.
¿no? Efectivamente. Es verdad, Roberto, que hay muchos factores que influyen. Que estemos en un espacio cerrado, en la intemperie, que sea una superficie rugosa o no, que toquemos o golpeemos. Son factores que todo influye. Pero lo importante y el dato que nos tenemos que quedar es que si perdemos 700 células al segundo, es bastante probable de que podemos dejar un rastro de ADN. Es verdad que el rastro de ADN puede tener mayor o menor calidad y a veces ha pasado a la policía científica que, aunque ponen todo su esfuerzo, encuentran una muestra, pero no tiene calidad suficiente para poder ser identificada. Claro. En este caso, como, allí están Góngora y Quevedo, de cuerpo presente, muertos. Por lo tanto, es fácil que haya ADN de los que ahora mismo son el cuerpo del delito. Lope ya ha llamado diciendo, yo he estado allí, lo que pasa es que yo he estado en medio de la pelea. Es lógico que haya ADN de Lope. Por lo tanto, sería ADN, no sé si lo llamáis técnicamente, si se encuentra allí, irrelevante, ¿no? Porque ya se sabe que tenía que estar allí. Efectivamente. Si en el caso de, como tú muy bien has explicado, en el caso de Góngora, que es su casa, encontrar ADN de un sujeto en su propia casa es irrelevante. Pero imaginemos un homicidio en una casa donde se encuentra una mancha de sangre en la ropa de la víctima y se encuentra ADN en esa mancha de sangre de un sujeto que no tiene ningún vínculo con él. Estarás conmigo que en ese caso este análisis de ADN tiene mucha importancia. Claro, eso ya es que cambia totalmente el escenario. Cambia totalmente. ¿Cómo se obtiene, Roberto, las muestras de ADN? Pues se hace de la siguiente manera. En primer lugar, se obtiene lo que se llaman muestras indubitadas, es decir, de las que no se duda de ninguna manera, que son de la víctima, de las víctimas en este caso. Se coge una muestra por parte de la policía y del sospechoso. Normalmente se le pone como un palo en la boca, se da una serie de vueltas y ahí se coge una muestra. Y luego esto se compara con muestras del lugar del crimen. Vale. No recuerdo, ¿a López se le detiene o se le vigila? O... En un principio se le detiene y se le solicita, luego veremos si el fiscal, que esto lo veremos otro día, si el fiscal Roberto Sánchez pide o no la prisión para él, pero se le detiene y se le solicita permiso para poder introducirle un palo en presencia de su abogado en la boca para poder tomar una muestra, y él muestra su conformidad. Oye, pues para que el fiscal Roberto Sánchez se decida me tienes que dar más datos. Quiero decir, a ver, ¿qué nos dicen aquí las pruebas de ADN del caso Macondo 22? Pues vamos a decir solamente, porque esto tenemos que fraccionarlo para darle un poco de emoción, si me permites, ¿qué nos dicen las pruebas de ADN de lo más importante? Lo primero que la policía, el fiscal y el juez quieren conseguir, que son las pruebas de ADN de los cuchillos. ¿Por qué son muy importantes los cuchillos? Porque en principio debemos suponer que es el arma del crimen. Y nos dicen algo muy interesante, y es lo siguiente, que en el cuchillo marrón del pasillo se encuentra en el mango del cuchillo una mancha de sangre que tiene el ADN coincidente con el perfil genético de Góngora. Góngora, sin embargo, ha sido encontrado en el salón, no lo olvidemos. Y en la hoja tiene sangre que también tiene el ADN de Góngora. Sin embargo, Roberto, lo que nos dice el informe de ADN del cuchillo negro es que en el mango hay ADN coincidente también con el de Góngora, y esto es lo que en un principio como puede ser, y en la hoja ADN de Lope, una mancha de sangre con ADN de Lope. Oye, ¿y no hay sangre de Quevedo en ningún sitio? No hay sangre de Quevedo, que sin embargo yace muerto. Solo se encuentra, por tanto, ADN de Lope, del sospechoso, en el cuchillo negro del salón, y es su sangre en la hoja. Por tanto, en principio, Roberto, daría credibilidad a que Lope ha sido herido con ese cuchillo. Pero no nos vas a dejar así ahora en este momento. Solo dime una cosa, a ver, que ardo en deseos por avanzar en la investigación. Quevedo, de quien no se encuentra sangre, está malherido, está muerto, un golpe en la cabeza, presenta heridas de arma blanca también, ¿o cómo estaba Quevedo? Me parece muy bien la pregunta y tú y los oyentes os merecéis la respuesta. Quevedo está muerto por arma blanca. Los dos están muertos por arma blanca. Por lo tanto, estarás conmigo y no doy más pistas, que aquí hay algo que no cuadra. Hombre, yo, a ver, tampoco he tenido tiempo, pero ahora mismo me estaría preguntando, ¿no falta otro cuchillo? ¿No falta otra arma blanca? ¿No falta... o no?
Hasta ahí puedo leer, como decía Mayra Gómez. Pues la próxima semana seguimos con este caso en Juzgado de Guardia. Félix Martín, fiscal, muchísimas gracias. Un abrazo, Félix. Muchas gracias a ti, un abrazo muy fuerte para ti, Roberto. Bueno, todavía tenemos 4 minutos para llegar a las 5, 4 en Canarias, y como tenemos esta voluntad investigadora, juego de los detectives, Juzgado de Guardia, yo creo que vamos a seguir investigando por el lenguaje de historia. Fucking check con Rubén. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Roberto. A ver, que estos días tienen que ver tus cosas, tus cuestiones con el mar, los ríos, agua en general. Están por aquí ya Córcoles y Sergio. Hola, y Ana Luna. ¿Cómo estáis? ¿Seguimos con el tema del agua? Sí, Roberto, el otro día di un palo al agua y os hablé precisamente de esa expresión, y no es que haya dejado de dar un palo al agua, pero para quedarme más tranquilo voy a bailarte el agua hoy. Déjate ya de teatrillos de juego de palabras, que pareces Orestes en pasapalabra. Vamos con la historia de bailar el agua, venga. Es una expresión de origen militar que surgió en las batallas que tenían lugar en alta mar, aunque terminó pisando tierra. Nace en el siglo XIX y por entonces hacía referencia a una estrategia en la que la flota de un ejército se dedicaba a seguir los pasos de los barcos del adversario. También los recorridos, los movimientos, todo. Esos movimientos eran previos al ataque que se había diseñado y de esta forma desorientaban a los enemigos que no sabían por dónde les iban a salir. Entonces yo no entiendo nada. En ese momento en el que se bloqueaban y no podían prever sus movimientos, atacaban. Esta estrategia inicial, que era como una coreografía, los soldados lo llamaban bailar o tantear el agua, y ya estando en tierra la expresión terminó teniendo ese significado de hacerle la pelota a alguien. Yo casi estoy como Belén Esteban, entonces no entiendo nada, pero bueno, a ver si nos aclara algo más la segunda teoría, historia que nace directamente, esta en tierra firme. Sí, de hecho nace en las casas, no en los hogares comunes, sino en las casas de las clases más adineradas que tenían servicio en casa. Ya en el siglo XVII vemos las raíces de esta expresión, que era algo que hacían estos trabajadores. Durante los días de más calor en verano, cuando veían que ya llegaban los dueños a casa, se mojaba el suelo y las paredes, porque entonces no había muchas formas de refrescar la casa. Así los señoritos no le darían la chapa a los del servicio. Con lo tranquilita que estaba yo. Vamos a ver, estaba tan tranquilita y ahora viene la José y... Vemos entonces esa relación con la expresión actualmente, que viene a ser tener contento a alguien, y usaban estas palabras de bailar el agua por el movimiento que hacía el agua resbalando por las paredes o por el suelo. Muy bien, bueno, os habéis quedado con el cuento de sí, y os decantáis fácilmente por una o por otra, Córcoles. Pues a mí la segunda no me ha convencido. ¿No te ha convencido? No, veo más el tema marítimo, náutico. Náutico, en lugar de este costumbrista, ¿no? Más, sí. Ya, ¿y tú, Sergio? Mundo militar, sí, la primera. También mundo militar. Yo me quedo con la segunda, la de los señoritos que ha dicho Rubén. Señorito. Sí. La segunda, la de los señoritos, también es la preferida de Borja. Julia Molina. Pues yo me voy a decantar por la segunda, porque la primera tú has hecho un comentario de uy, qué cosa más rara, y ya. Eres mi faro ahora mismo. Te está bailando el agua. Y también te diré que parece mentira que no me conozcas, porque hemos ido un poco precipitados a este fucking check y he dicho, uy, qué cosa más rara. En realidad no había podido escuchar nada de lo que estaba diciendo Rubén, ¿sabes? Era por darle un poquito de sentido de continuidad, cuando no, para despistar al personal. Vaya, pero bueno, si eso te ha servido para decantar... No, digo que era un farol. Sí, totalmente. A ver. Yo Marta, creo que las dos son falsas. Las dos son falsas. Hoy me he venido arriba. Porque las dos verdaderas en este caso. Yo voy a decir la segunda, va, también. Porque igual que Julia Molina, me he escuchado diciendo, uy, qué cosa más rara en la primera. Pues la historia segunda es la correcta, o sea, la segunda, la correcta, que es la del movimiento del agua, y ya en el siglo XVII la encontramos, por ejemplo, en el Quijote, y otro ejemplo concreto, en 1611, el lexicógrafo Sebastián de Covarrubias propone una definición para esta expresión, y además nos habla de esta historia que os he contado, que es la que le dio origen. Muy bien. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.